Seguimos adelante aquí en el programa, gracias por estar con nosotros. Les repito, estamos en una entrevista, en una plática, en una charla básicamente con el pastor Gabriel Ochoa, ministro de la Iglesia Luterana, de las dos Californias, y estamos hablando, el tema que estamos platicando es los 500 años de la reforma la reforma protestante, que es importante y que guiada por Martín Lutero, que fue un personaje que también vino a marcar la historia fuertemente. ¿Podemos compararlo o asemejarlo con Juana de Arco? ¿O fue otro tema? Bueno, cada quien tuvo su participación, pero en el caso de Lutero, la verdad fue pues pudieron en algunas cosas, pero este hombre, la verdad, hizo cosas que hay que analizarlo muy profundo. Muy profundo. Pero bueno, el tema es, ¿dividió la religión? ¿No la dividió? ¿Formó la religión? ¿O qué? Bueno, primeramente, él no hizo esas cosas para hacer una iglesia más o otra iglesia. Ese es el principio. Sino que se da porque la iglesia estaba en un oscurantismo profundo y hacía falta reformas. Hacía falta volver a las escrituras porque se estaba yendo muy lejos con la doctrina de las obras, muchas obras para ser salvo. Nunca las personas llenaban esas expectativas de las obras, cuando la escritura dice que somos justificados ante Dios por la fe, que su ira, su enojo contra el pecado, nosotros no podemos pagarlo, que Jesucristo su Hijo lo pagó y que por la fe en su Hijo Él nos declara sin culpa ante Él de nuestros pecados. Entonces este fue el punto básico de la reforma. Entonces no quería ser otra iglesia, sino que se dio así. ¿Por qué? Porque cuando empezó, dieron 95 tesis y lo llamaron a la dieta, a la Junta de los Estados Alemanes para que compareciera. Ahí estaba también un representante del Papa y le dicen: Martín Lutero, ¿usted reconoce estos libros que ha escrito? Sí. Usted ha escrito esto, que contra las indulgencias, y ha dicho que el Papa bla bla, y sí. Bueno, él dijo: no solamente he escrito eso, sino que he escrito sobre los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro. No te trajimos a que explicaras, queremos que respondieras. Entonces así se la pasó en el primer juicio. Y dijo: denme tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Bueno, pues denme un día. Y aplazaron la reunión para otro día y vino. Entonces al siguiente día que compareció, ya otra vez rodeados de preguntas, dijo: mi conciencia es cautiva de la verdad, mi conciencia es cautiva de la palabra. Entonces yo no quiero, no puedo y no debo retractarme. Y por lo tanto no se retractó. ¿Qué pasó? Fue declarado por escrito. Cualquiera que lo matara, lo enajenara, libre de pecado. Sin culpa. Sí. Dios providentemente preparó unos amigos que en calidad de secuestro, llevándolo así como se acostumbra a eso, le pusieron la capucha, se lo subieron a la limusina, se lo llevaron al castillo de Habsburgo y ahí estuvo Lutero 2 años. Eso no, para que vea que no fueron de la noche a la mañana. Sí. Pero años. Murió sabiendo que se había formado otra religión, o ¿en qué momento? Digo, a lo mejor estoy apresurándome en la historia, pero sí me suena interesante. ¿En qué momento se forma la otra rama de esta religión? Él no miró consolidado eso porque sino que fue un resultado, fue un efecto, ¿no? Fue efecto de causa. Ahí en el castillo de Habsburgo tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán, porque la Biblia lo leían solamente los nobles, eso no era del pueblo, y era muy caro y no cualquiera tenía acceso a una Biblia. Tradujo la Biblia de latín al alemán y entonces entonces la reforma tomó fuego porque aparece la imprenta juntamente en esos entonces. Imagínate, la gente empezando a leer y entonces se va propagando esto. Obviamente ya
ya él no está ya es excluido de la iglesia, ya es expulsado de la iglesia. Y entonces, pero no todos los gobernantes o todo el parlamento o todo el país está en su contra. Hay gente que está mirando lo que está pasando, un acontecimiento muy grande, entonces le dan protección. Llega el momento cuando inclusive una Alemania es seguidor de Lutero y otra Alemania no. Entonces cuando se va dando la iglesia, no que se sale de los locales, no, allí en los locales. Lutero no estaba en contra ni de las pinturas, ni de las estatuas, ni de nada. No, había que regresar a la palabra. El oscurantismo al que usted hace referencia es no es de fondo, de falta de conocimiento, sino es de exceso de poder, ¿lo entiendo bien? Exceso de poder y la verdad, sí, tratando de ocultar la verdad, porque el ser humano piensa que si oculta la verdad ya es libre, ¿no? Ya no quiero saber eso. Como decía mi hermana cuando le hablaba yo un poco de Dios, no me digas, no quiero saber. Pues, ¿por qué? Porque el ser humano no quisiera saber que esto es negativo para no, así no tiene culpa. Cuando de hecho ya va implícita la culpa, ¿no? Pues desde la negación tal vez, ¿no? Como la palabra humildad. Si yo me califico como una persona humilde, ya estoy siendo vanidoso, ¿no? Entonces es tan rara la aplicación de esa palabra. Pero bueno, regresamos al tema y entonces quiere decir que entiendo que por ahí de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, porque es cuando se dividen las Alemanias, es cuando surge el protestantismo o la iglesia luterana. Hablemos de fecha, por ejemplo, esto fue en el 1500 y el 1517, 31 de octubre, víspera de la celebración de Todos los Santos, él clava sus 95 tesis y la gente pues empieza a leer. Es el periodicazo más grande que hay, ¿no? La gente, pues, ¿qué pasa? Mira lo que está diciendo. Hay que llevarlo a consideración y claro, sí empieza ahí, pero no es una cosa que ya al otro día ya hay resultado. Es una onda expansiva que se va dando. Entonces ya cuando hay protección, ya sale él de su secuestro, ya está en acción, ya está escribiendo sobre comentarios, sobre los salmos, sobre los evangelios. Se va dando, y no solamente, Martín Lutero no solamente bregó, digamos, en la corriente hacia la religión tradicional o establecida, sino a grupos que surgieron como los anabaptistas, iluminados, que le hicieron un poco la vida pesada porque decían, no, es que él tiene que tirar todo lo que tiene y ser como nosotros, porque yo voy a Dios y si oro ya yo me acerco a Dios. No, él dijo, sin la palabra no podemos ir a él. Tenemos que ir a la palabra y cualquier sentimiento, cualquier emoción, tenemos que verla si tiene respaldo en la palabra. No yo me voy me haciendo. Es tremendo. ¿Qué hay por ejemplo, pues, qué hay de semejanza respetando las proporciones, entre la experiencia vivida del propio Jesús con la experiencia vivida con Lutero? Bueno, Lutero lo que hace es retomar los evangelios. Porque antes que Jesús estuvo Abraham. Sí, claro. Sí. Retoma los evangelios, retoma a Pablo, obviamente, como es. De tal manera que él hace un principio de la escritura. En el tiempo de la Reforma, una cosa muy importante. La Biblia era un objeto. En la Reforma se vuelve un sujeto. ¿Cómo? Sí, el poder o la interpretación estaba en la iglesia, en el clero. Y él dijo, el poder y la autoridad está en la palabra. Entonces la palabra se vuelve un sujeto. Entonces, obviamente retoma todas las enseñanzas del Señor. Sí. Vamos a ir a un breve corte porque esto pues se está tornando interesante para despedirnos y para concluir sobre este tema que tiene bastante fondo, tiene bastante historia, creo que me resulta interesante. Espero que también a nuestro auditorio le parezca
agradable y se quede a ver el siguiente segmento. En torno